Muy buenos días, jóvenes dominguinos del primer año de secundaria. Hoy nos reunimos para trabajar una nueva sesión que está incluida en nuestra programación de contenidos. Y si nosotros verificamos el tema anterior, que tiene que ver mucho con el trabajo de los científicos, más o menos los científicos, ya decíamos, ¿no? La clase anterior, que los científicos tienen que trabajar mucho en el laboratorio y utilizando lo que es el método científico, ¿no? Pero las ciencias naturales, yo le decía claramente en la ocasión anterior que nos hemos reunido, que las ciencias naturales, pues, estudia todo aquello que se encuentra dentro de la naturaleza, los seres vivos, las plantas, los animales. Por lo tanto, el eje temático incluye mucho el estudio de los seres vivos. Empezamos, por ejemplo, empezamos en este extremo. Vamos a compartir aquí una información con ustedes. Vamos a compartir una información con ustedes, jovencitos. ¿Qué tenemos? El tema de hoy día, que son los seres vivos, ¿no? El nombre de su profesor y la imagen de aquello que hace la diferencia entre un ser vivo y una materia no viva, o una materia viva y una materia inanimada, ¿no? Acá tenemos el tema de los seres vivos que nos reúne hoy día, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Acá tenemos la secuencia de los puntos que vamos a tocar hoy día. De hecho, el tema principal son conocer un poco de los seres vivos. Pero, ¿qué vamos a conocer de los seres vivos? Las características, ¿no? ¿Qué características tienen los seres vivos que lo hacen diferente a la otra materia inerte, ¿no? Y a partir de las características vamos a poder identificar hoy día cuál es la unidad que hace que un organismo desarrolle funciones. ¿De dónde empieza la actividad diferencial entre una materia orgánica y una materia inanimada, ¿no? Por eso dice la unidad básica de los seres vivos. ¿Qué funciones realizan los seres vivos? Como ustedes, como una planta, como un microbio, como cualquier organismo vivo que coexiste en la Tierra, ¿qué funciones realizan? Y luego tenemos actividades y un poco del libro. Empezamos entonces con estas dos imágenes. Estas dos imágenes que me muestran en este lado a toda la materia viva. Toda la materia viva. En este lado, toda la materia inerte, como lo dice claramente, los seres vivos y los inertes, ¿no? O la materia animada y la materia inanimada. Claramente me plantean ciertas características que los hacen diferente uno del otro. Aquí, los seres vivos, la ley de la vida dice, nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y mueren. Pero también hay funciones básicas de cada uno de ellos, ¿no? El hecho de interactuar entre ellos es una función básica, ¿cierto? El hecho de realizar otras funciones son funciones que tienen que realizar. En el otro extremo hay la materia inerte que, digamos, también lo encontramos en la Tierra, ¿no? Pero hay algo en común entre los dos. Hay algo en común entre los dos. La composición química o de los elementos químicos. Los dos están constitutivos o constituidos químicamente por elementos, ¿cierto? Entonces ya tenemos acá en la observación la pregunta, ¿qué característica tienen los seres vivos que lo hacen diferente de la otra materia, ¿no? Vamos a ver qué tenemos acá. Los seres vivos, que es lo que nos reúne hoy día, ¿no? Los seres vivos, lo que yo le decía anteriormente, los seres vivos están formados por células, que es la unidad básica. ¿Significa, profesor, que todos los seres vivos tienen células? Claro que sí. Todos los seres vivos, por más pequeño o grande que sean, tienen células. Profesor, ¿y todos tienen el mismo número de células? No. Hay organismos que son muy simples y solo tienen una célula. Ustedes saben muy bien su nombre, son los unicelulares. Y aquellos organismos que tienen muchas células son los multi o pluricelulares. En este lado tenemos que las células, por ejemplo, pueden ser de dos tipos. Procariotas o procariontes, como dice en su libro, y eucariotas.
Les explico el primer punto, que es procariotas. Procariota. Pro es una palabra en donde el pro significa falso. Pro es falso. Cario es núcleo. Por lo tanto, estamos hablando de células que tienen núcleo falso o que simplemente no tienen un núcleo. No tienen un núcleo. ¿Quiénes están ahí? Los primeros organismos o los primeros microorganismos que aparecieron en la Tierra hace unos 3.500 millones de años, que son las bacterias. Aquí tenemos una pequeña imagen de una bacteria, ¿no? Las eucariontas o los eucariotes, eu significa verdadero, eu significa verdadero, y cario ya sabemos qué significa, ¿no? Cario significa núcleo. Entonces, aquí están reunidos células con núcleos verdaderos. Profe, pero ¿por qué el núcleo verdadero y el otro falso? Solamente que el núcleo verdadero tiene una barrera, tiene una membrana, tiene una capa que envuelve a su cromosomas, a su ADN, a la información genética que se guarda ahí dentro. Profesor, ¿y las células para vivir o para hacer que un ser vivo exista, qué tiene que hacer? Muy bien, buena pregunta, jovencito. La célula tiene que realizar 3 funciones básicas. 3 funciones básicas. Nutrirse. Si una célula no se nutre, muere. Relacionarse y reproducirse. Muy bien, vamos a continuar y detallamos en las siguientes presentaciones. ¿Qué tenemos en este lado? La imagen habla mucho de, esta es una célula, posiblemente sean microbios, cómo es que está relacionándose, cómo está digiriendo ciertos microbios, ¿no? Pero tenemos más información en este lado. Profesor, ¿qué es esto? Es un esquema muy amplio, ¿sí? Porque son funciones básicas de la vida. Lo decía anteriormente, ¿no? La función de nutrición, la función de relación y la función de reproducción, claramente diferenciadas. Profe, ¿a qué se refiere cada una de ellas? Aquí lo explicamos en forma detallada. Por ejemplo, nutrirse. ¿Qué cosa tiene que ver? ¿Qué es nutrirse? Es captar materia del medio ambiente para convertirlo en energía y nos permita vivir. Porque en realidad nosotros vivimos de la energía. Todos los seres vivos viven de la energía y como somos materia, consumimos esa energía. De eso vivimos, por eso ustedes también se alimentan. Claramente dice acá, dice, ¿quiénes participan en el proceso de la nutrición? Digestión, respiración, circulación y excreción. Los 4 procesos funcionales, nutricionales que todo ser vivo debe realizar. Profe, ¿y una bacteria? También. Muy bien. En el punto central, que es amplio, la función de relación. Cómo un organismo se relaciona, se vincula con su medio ambiente, con su medio exterior, y a través de esa relación con su medio ambiente, el organismo tiene que generar respuestas. Todos nosotros somos organismos que de acuerdo a los estímulos, a los mensajes que recibimos del medio ambiente, generamos ciertas respuestas. Por ejemplo, para captar todo lo que hay en el ambiente, tenemos los sentidos, ¿cierto? Y los sentidos trabajan con el sistema nervioso, porque nosotros con la vista captamos figuras, colores. ¿Qué hace la vista? Envía ese estímulo a través de un mensaje químico hacia el cerebro para que el cerebro defina qué es lo que yo estoy viendo. La imagen, si ya la tengo guardada en mi cerebro. ¿Quién más interviene? El aparato locomotor. El aparato locomotor incluye, ¿qué cosa? Tus huesos y tus músculos. Tus huesos y tus músculos. El hecho de moverse, el hecho de transitar, desplazarse de un lugar a otro, no solamente de la persona, sino de todos aquellos que tienen esta capacidad, significa que están relacionándose con su medio ambiente. Por ejemplo, muchos animales migran por búsqueda de alimentos, de condiciones ambientales favorables. Para eso están utilizando toda su capacidad de relación que tienen, ¿cierto? Muy bien. También tenemos el trabajo de las plantas, ¿cierto? Las plantas también se relacionan. Profe, ¿cómo una planta se va a relacionar? Sí, se relaciona con su medio ambiente. El sol
es un gran ente que emite muchos estímulos a las plantas. No sé si ustedes conocen el girasol. El girasol es una planta que tiene una recepción de movimiento, de orientación hacia el sol durante el día y se repliega durante la noche. Ahí hay una orientación. Otra función básica, fundamental, es el de la reproducción. Profesor, ¿todos se reproducen? Es una capacidad general, es una función básica. Si algún organismo nace sin esa capacidad, evidentemente es una deficiencia propia de ese organismo en forma aislada. Pero ¿cómo se reproducen? Bueno, hay diferentes, en este caso me plantean reproducción sexual y reproducción asexual, ¿cierto? Reproducción sexual, evidentemente intervienen dos organismos con sexos diferentes, macho-hembra, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos reproducción sexual, pero hay otros organismos que tienen reproducción asexual. Asexual, ¿qué significa? Que no hay órganos reproductores, no existe ningún órgano reproductor que se encargue de que se desarrollen las células. Profesor, ¿y algún ejemplo de cada uno de ellos? Muy bien, la reproducción sexual lo practican las plantas, los animales, incluyendo el hombre, y muchos tipos de microorganismos también. En la reproducción asexual, ¿quiénes lo practican? Los practican las bacterias principalmente, las bacterias. Y las bacterias son procariotas, acuérdense que lo hemos visto en la página anterior. Muy bien, seguimos. En la siguiente información me habla de la célula. La célula, que es la unidad básica de la vida. Les decía, ¿no? La célula es aquella unidad más pequeña, pero fundamental de los seres vivos. Por eso me dice acá, una célula es la unidad morfológica y funcional de los seres vivos. Morfológica porque una célula le da forma, o tiene una forma definida. Todas tus células que tú tienes, hablando inclusivamente de nosotros, las personas, todas las células que nosotros tenemos tienen formas, y de acuerdo a la forma son sus funciones también. Por ejemplo, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos son esféricas. Las neuronas no son esféricas, son estrelladas. Entonces estamos hablando de formas diferentes. A eso se refiere con una unidad morfológica. Funcional porque toda célula realiza funciones. Lo que decíamos anteriormente, las tres funciones. Acuérdense bien de las tres funciones, jovencitos. Función de nutrición, porque luego le va a venir función de nutrición, función de relación y función de reproducción. Profesor, si una célula es pequeña y si tiene una sola célula, ¿realizan esas tres funciones? Sí. Toda célula, así sea unicelular o pluricelular, realizan las tres funciones básicas, ¿no? Por lo tanto, aquel microorganismo que contenga, aunque sea una célula, ya es un ser vivo. Aunque es un microorganismo pequeño, no visible a nuestra vista, valga la redundancia, pero es un microorganismo, está formada al menos por una célula. Por eso dice claramente acá, unicelulares y pluricelulares, ¿no? Pero, ¿de dónde viene la palabra célula? ¿Quién lo introdujo en el conocimiento del hombre? ¿Cómo nace ese término célula? Aquí viene, acá tenemos a este gran precursor del conocimiento que ahora tenemos, el gran iniciador del conocimiento que ahora es mucho más amplio sobre el estudio de la célula. El gran científico inglés Roberto Hooke. Él es el descubridor de la célula. Él, utilizando sus microscopios, porque él mismo desarrolló sus microscopios, observó utilizando una fina lámina de corcho, observó en su microscopio monocular que era una lámina que tenía muchos huecos, muchos poros. Lo comparó mucho con un panal de abejas. Y él le puso el término cell, que significa celdas, que eran un espacio de huecos vacíos. Luego, ya muchos años después, otro científico encontró que no era vacío, sino es que había dentro el núcleo, que ahí ya pues se descubrió que la célula tenía un núcleo celular, ¿no? Un núcleo a través de Roberto Brown, ¿no? Pero
Gracias a Robert Hooke o Roberto Hooke, tenemos estos conocimientos iniciados sobre el estudio de la célula. ¿Qué célula tiene el núcleo? La célula eucariota, ¿cierto? La célula eucariota. Y de la célula eucariota es que vamos a hablar. Existen dos tipos de células eucariotas. La célula de las plantas y la célula de los animales. Muy bien. Seguimos acá. Aquí tenemos nuestra primera célula, la célula vegetal. La célula, tanto de las plantas como de los animales, tienen estructuras y organelos. Acuérdense bien, jovencito, toda célula, animal o vegetal, tiene estructura y organelos. Cuando te dicen estructura, significa que está hablando de las tres partes fundamentales, que tiene la célula eucariota. ¿Cuál es la primera? Pared celular. En el caso de las plantas, pared celular. Por eso le he puesto un corazoncito para diferenciarlo con los otros que no tienen el mismo icono. ¿Cuál es la otra estructura? Citoplasma. Antes de pasar al citoplasma, ¿qué le puedo yo decir en 30 segundos sobre la pared celular? Su mismo nombre lo dice, pared celular. Es una capa muy rígida, diferente a la membrana de nuestras células. La pared celular es una capa muy rígida constituida por tres láminas internas. Y está llena de celulosa. Celulosa es un líquido medio gelatinoso que es como una capa amortiguadora de las plantas que el hombre lo ha utilizado muy bien para, a través de la de la pared celular o a través de la celulosa, el hombre elabora el papel que hoy utilizamos en todas las oficinas o en todos los colegios, en cualquier lugar donde se utilice papel. ¿De dónde sale? De la celulosa que lo ubicamos en la pared celular. Miren, aquí en el contorno de la célula. Ahí lo vemos, ¿cierto? Un poquito más adentro está la membrana ya. El citoplasma. El citoplasma es todo aquel líquido gelatinoso de naturaleza coloidal, como la clara de huevo, que llena todo el espacio que encontramos en la célula vegetal. El citoplasma. ¿Qué tiene el citoplasma? Tiene agua, 85% de agua, acuérdense bien, 85% de agua, y lo que queda son sales minerales, carbohidratos y otros elementos o moléculas que constituyen la naturaleza del citoplasma. Van dos, me falta la tercera, ¿cierto? El núcleo. El núcleo es la estructura que controla toda la actividad de la célula. Profe, ¿y por qué? ¿Qué hay dentro del núcleo tan valioso? Hay la información genética. Dentro del núcleo encontramos la información genética. Miren, esta célula vegetal tiene el núcleo en un lado. Los que no tienen corazoncitos son organelos. ¿Y dónde están los organelos, profesor? Los organelos están en el citoplasma. Miren, aquí están los organelos. Profesor, ¿y qué es esa manchota que está acá? Es la vacuola. Usted ve que la vacuola es el organelo más grande que tiene una planta o una célula de una planta. Eso es relativo. En este caso es una planta cuya vacuola es grande. ¿Por qué razón? Porque las vacuolas son como bolsas, almacenan sustancias, principalmente de naturaleza líquida como el agua. Imagínate un cactus. Un cactus que vive en el desierto necesita almacenar agua bastante. Profe, pero en el desierto no hay agua. No hay agua, pero el cactus tiene esa capacidad de captar el agua atmosférica y de almacenarlo aquí. En cambio, una planta que vive en un río donde hay agua perennemente las 24 horas del día, sus vacuolas no son tan grandes como esta. Son más pequeñas porque son innecesarias que sean grandes. No lo necesitan. Es como una casa. En una casa donde hay agua mañana, tarde y noche, muchos de ellos no tienen ni siquiera tanques, ni pozos, ni nada de almacenes de agua. Pero en una casa donde no hay agua, hay que recolectar agua en recipientes, ¿cierto? Más o menos así. Los demás son organelos. Miren, el cloroplasto
que es lo que le da, lo que desarrolla la clorofila, que le da el color característico a las plantas, ¿no? Y así, miren, tenemos mitocondrias, el nucleolo que está dentro del núcleo, el retículo endoplasmático que está aquí, al borde del núcleo, el mitocondrias, que son las fábricas energéticas, están acá. Miren, ¿eh? Seguimos acá. La célula de los animales, también lo tenemos diferenciado, las tres estructuras, membrana plasmática, citoplasma y el núcleo. El resto son organelos. En el caso de la diferencia de la membrana celular de los animales con la de las plantas, nosotros tenemos, nuestras células tienen membrana celular y dentro tienen una laminita que se llama la glucocálix. Es una laminita muy fina, pero muy fundamental. ¿De qué está constituida tu membrana? Nuestra membrana, ¿de qué está constituida? De fosfolípidos. Fosfolípidos, ¿cierto? Proteínas integrales. Son estructuras que permiten, ¿qué cosa? El paso libre del agua, pero, ¿por qué? Porque el agua es permeable para eso. Pasa, para hacer la osmosis, que es un proceso natural de las células, ¿cierto? El resto son organelos, miren. El resto son organelos. Son organelos. Retículo endoplasmático está al borde del núcleo, siempre al borde del núcleo. ¿Por qué razón? Porque existen dos retículos, el rugoso y el liso. Ustedes ven un montón de manchitas acá, esos son los ribosomas. Los ribosomas son los que generan y sintetizan todas las proteínas, ¿cierto? Los mitocondrias son las fábricas energéticas, se encargan de que las células respiren. El aparato de Golgi es muy importante porque le llaman complejo de Golgi, que son como dictiosomas, que lo tenemos acá, que son bolsas que hasta generan lisosomas, ¿ya? Los centriolos están casi siempre cerca del núcleo porque tienen que ver mucho con la reproducción. Seguimos, vamos, nos quedan un poquito más. Seguimos acá. Vienen con las actividades. Las actividades. Por ejemplo, dice, ahí les voy a pedir, a través de la profesora González, que uno de ellos participe. Unidad básica de la vida. ¿Cómo se llama la unidad básica de la vida? A ver. ¿Quién me dijo por ahí algo? Célula. Uno. Célula. Muchas gracias, hijito. Uno. Célula. Ahí nomás. Muchas gracias. Célula. Número 2. La célula procariota. La célula procariota carece de Núcleo. Núcleo. Ahí nomás. Muchísimas gracias. Cuando ya escuché a mi compañero que ya dio la respuesta, muchísimas gracias con los demás. Número 3. Son organelos grandes que almacenan agua, ya lo decíamos hace un momento, y lo encontramos en las células vegetales. Vacuolas. Muy bien, claro que sí. Muchas gracias. Número 4. Las bacterias están formadas por una célula de tipo procariota. Nos quedamos con la alternativa. Eucariota. Excelente. Eucariota. Gracias. Vámonos con el otro bloque. Terminamos dentro de un ratito. Ahí todavía no se me vayan. La número 5 dice, el uso de los sentidos corresponde a una función básica denominada... Relación. Todas son correctas. Muy bien. Todas son correctas. Excelente. La número 6 dice, las células de las plantas presentan... ¿Qué podríamos colocar acá? ¿Centriolo? Lisosomas. Ninguna de ellas. Lisosomas. Ninguna. Los lisosomas son propios de los animales. Vamos con la 7. Científico que descubrió la célula. Hawking. ¿No? Roberto Hawking. ¿De dónde eres ese señor? Claro. Inglés. Muy bien, claro que sí. Dice la 8, y para terminar el bloque de preguntas, dice, una de las acciones que garantiza la función de nutrición. Aquí. Pensar. Respirar. Muy bien. Respirar. Muy bien, joven. Ahí nomás. Luego me viene aquí
Bueno, estas actividades ya lo vamos a hacer en el cuaderno. Estas actividades lo vamos a hacer en el cuaderno. Ustedes se van a tomar un receso. Se van a tomar un receso, como está coordinado ya, y después de 15 minutos que hace receso, nos encontramos, pero ya van teniendo una idea de lo que vamos a trabajar en su cuaderno. ¿Ya? Vamos a trabajar en su cuaderno, que luego les voy a mostrar. ¿Ya? Profesor, la siguiente hora lo vamos a hacer en Zoom. No. Lo vamos a hacer igualito por acá. Profesor,